Está publicando además ahora mismo el diario.es que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa, la identidad de Alberto Burnett González, que es el nombre que figura en la intranet de Quirón. Un nombre inventado que, según cuenta la información que firma José Precedo, no corresponde con el de una sociedad que González Amador montó en Florida. Dispone además el novio de Isabel Díaz Ayuso de correo corporativo en el gigante sanitario, a pesar de que siempre alegó que él era un proveedor externo. Que todavía teníamos algo que contar de esta relación entre la Comunidad de Madrid y estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos. Una es Rivera Salud, que es quien gestiona el hospital de Torrejón de Ardoz, y luego está el Grupo Quirón, del que hemos hablado muchísimo porque gestiona otros hospitales públicos, pero también por la vinculación del Grupo Quirón con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y decía Ignacio, estáis publicando desde esta mañana que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa. Se llama Alberto Burnett González, y ahora nos decía en el boletín de las 9 Sastre que es uno de los nombres que aparece en una de las sociedades que tiene en Florida. El Burnett es el nombre de una de sus empresas en Florida para un negocio inmobiliario en Boca de Ratón. Y es muy llamativo porque ese cambio, según nos ha confirmado el propio Grupo Quirón, se produce en 2023. Es decir, antes de que el diario.es publicara su fraude fiscal, cuando ya se conocía que eran pareja, cuando ya se sabía que González Amador y la presidenta de la Comunidad de Madrid eran pareja, porque había aparecido su nombre y algunas fotos en revistas del corazón. Y no solo es que aparezca con ese dentro de la intranet con ese nombre falso, sino que también aparece que es un directivo, aparece como director de, lo diré exactamente, director de proyectos servicios centrales de Quirón Prevención, que es esta filial de Quirón. Desde Quirón nos aseguran que sigue siendo alguien externo y nos dicen incluso que tienen hasta más de 1000 personas dentro del grupo que son proveedores externos, pero que tienen correo corporativo. Pero claro, esto no es solamente un proveedor externo, es que es un directivo del grupo, es que se presenta como directivo del grupo. Y a mí me parece que es todo bastante extraño que en el momento en el que se conoce que son pareja, lo que hace su empresa, una empresa muy, muy relacionada con las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es ocultar, es esconder, incluso en la intranet de sus propios trabajadores, que es donde figuraba esta identidad falsa, que esa persona, que no era un técnico sanitario, la nueva pareja de la Comunidad de Madrid, sino que era un directivo de Quirón, del Grupo Quirón, que es la principal empresa de la sanidad privada que tiene conciertos con la sanidad pública y que cobra de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. A mí todo esto me parece bastante alucinante. Yo tampoco sé si es muy habitual que los proveedores externos tengan el correo corporativo. Hay un montón de sentencias judiciales que hablan de que tener correo corporativo es una relación laboral, es una muestra de una relación laboral. Es decir, que es poco habitual, en mi opinión. Ellos nos dicen que no, que es muy habitual en su empresa y que así lo están haciendo, y que tienen muchas otras personas que aparecen con correo corporativo y que son solamente proveedores. Lo que no sé es si todas ellas son directivos también, que ya es un segundo grado, claro, porque no es solo ser proveedor, sino ser directivo dentro del grupo. Y desde luego, además, lo más llamativo es que cuando se mira la evolución de los ingresos que ha recibido de Quirón Alberto González Amador desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues se ha multiplicado. Y son muy onerosos. Es mucho dinero el que cobra Alberto González Amador del Grupo Quirón. Claro, ¿qué te parece? Bueno, pues un episodio más de algo que nunca se acaba de aclarar y de lo que nadie parece que está dispuesto a responsabilizarse, incluso a riesgo y consecuencia de afectar gravísimamente a instituciones constitucionales. Pongamos, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado. Y todo lo que ha dicho Ignacio me parece sorprendente, pero al mismo tiempo me parece sorprendente que alguien en una empresa tan importante pueda figurar con un correo corporativo con nombre supuesto. O sea, ¿qué clase de empresas son estas que tienen, digamos, titulares fake, como se dice ahora, de correo corporativo? A mí me parece que algo debería de ocurrir. No sé si es que ocultaban por algún motivo, porque no me vale lo de protección, porque hay mucha gente que lamentablemente sufren las consecuencias de algún que otro desquiciado que anda por ahí acosando las identidades de la gente, pero yo creo que eso no es suficiente. Es como si entráramos ahora mismo, pongamos, en Telefónica o en alguna otra empresa española importante y descubriéramos que hay correos corporativos fake. Creo que pondríamos todo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, esto ocurre con un personaje que tiene implicaciones importantes, digamos, en la salubridad
de la salud pública en la Comunidad de Madrid y que debería de tener alguna explicación inmediata, porque si no, me temo que algunos vamos a sospechar otras cosas. Pablo. Yo sí creo que puede ser por protección. No quiero pensar que eso no tiene que ser un mal motivo, sobre todo cuando se hace tiempo, pero desde luego sí que estoy de acuerdo con vosotros en que eso por lo menos lleva a sospechar. Es decir, no es normal. Lo del correo corporativo no es normal desde el punto de vista de relación laboral, pero es cierto que eso sí es más frecuente, sí, para empezar está aceptado por las propias personas. También es cierto que suele ser más frecuente que se utilicen correos corporativos con el usuario genérico, por llamarlo así, si la gente lo entiende bien, en vez de con tu nombre y apellidos. Por tanto, no es un correo personal, sino es un correo de la empresa, y entonces eso sí suele ser más común, no tanto un correo personal. Creo que aquí lo que sigue habiendo es un conflicto de intereses evidente. Eso en algún momento se tendrá que aclarar. Por supuesto, puedes tener las relaciones personales con quien tú quieras y como tú quieras, pero por las dos partes hay que ser responsable y saber en qué momento eso puede influir en tu gestión profesional por un lado y, ojo, otra cosa que me parece más importante en la política, en tu imagen pública por otro. Y ahí hay veces que tienes que tomar decisiones, tienes que apartarte, tienes que explicar, pero tienes que actuar porque si no se levantan sombras de sospecha que, bueno, en un caso pueden estar infundados, pero en otros son muy lógicos y en cualquier caso te acaba perjudicando. Entonces la mejor forma de evitar que te perjudique es aclarar las cosas o por lo menos ser transparente o incluso, insisto, apartarte. Una pregunta. Decís que, bueno, que puede tener una justificación el que sea una identidad, digamos, opaca. Sí, por la protección que decías tú, para que no te ataquen, tal, sí, etcétera. porque es lo que he oído, ¿no? Pero una pregunta, ¿quién conocía a este señor en los años donde se creó este correo, que no sé, me parece que has dicho en el año 23, ¿no? 23. Ahí ya se empezaban a publicar noticias. Había salido ya noticias sobre su relación, pero bueno, yo creo que no era un hombre no es como conocido, ahora, o sea, no. que si lo sacáis de estos ambientes capitalinos, pues este señor no lo conocía nadie y probablemente no lo conociera poca gente hasta en Quirón. Luego, por tanto, no entiendo por qué una identidad supuesta. Ignacio. Hablaba Pablo antes del tema del conflicto de intereses. Yo quiero recordar que el Partido Popular llevó a los tribunales que Pedro Sánchez no se abstuviera al aprobar el rescate de Europa, porque resulta que su mujer, la empresa para la que trabajaba, había tenido un acuerdo que luego no se llegó a producir porque llegó la pandemia con Globalia. O sea, en fin, es un ejemplo perfecto del doble rasero, porque Quirón, por poner un ejemplo, en los últimos 4 años ha recibido la Comunidad de Madrid cerca de 5.000 millones de euros, que es el doble de lo presupuestado. En gran medida, por eso que contaba antes, del tema de la cápita y el sistema de gestión de los hospitales públicos, pero de gestión privada en Madrid, que hace que muchos de ellos cobren por operaciones que dan, y es verdad que la Jiménez Díaz es muy eficaz, va muy deprisa y acaba generando muchísimos más ingresos de los que aparecen en los presupuestos y que al final se acaban pagando más tarde o más temprano. Y luego es que aquí lo que se ve es una relación casi simbiótica. Es que esa consejera de Sanidad de la que hablábamos antes venía de Quirón. Su antiguo trabajo antes de ser consejera de Sanidad era para el Grupo Quirón también. Entonces te da que pensar esta relación tan cercana entre la presidencia de la Comunidad de Madrid, empezando por su propia pareja, pero siguiendo por su propio gobierno, con el principal grupo que beneficiado del modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y eso, evidentemente, claro que genera dudas entre toda la ciudadanía sobre cómo se está gestionando el dinero público, sobre todo viendo que ese enriquecimiento de este técnico sanitario, como nos contaron, este técnico sanitario que pegaba pelotazos con mascarillas y que luego defraudaba Hacienda, se convierte después en dos pisos de lujo, cada uno de ellos de 180 metros cuadrados, uno encima del otro, pagados con este dinero. Y donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, no solamente el técnico sanitario. No, yo quería, si me permitís la ironía, ¿no? Pero que no es una ironía que se aleje demasiado de la realidad. Lo mismo que se ha hablado en esta mesa hoy de las bondades de la gestión privada de hospitales públicos, a lo mejor tenemos que empezar a hablar de la gestión privada de consejerías. O sea, a lo mejor resulta que no necesitamos o no necesitáis en Madrid una consejera, sino que directamente alguien que nombre Quirón y ya está todo arreglado. O sea, es la privatización ya de todo, incluso de la propia competencia propia constitucional y estatutaria que tienen los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid. Un directivo de un grupo de gestión hospitalaria. Hacemos que en plena huelga de médicos, que hoy recordemos, se van a reunir con el Ministerio de Sanidad, conocimos la semana pasada el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid,
Recordarán que todo empezó con unos audios en los que se escuchaba al CEO de Ribera Salud, que es la empresa que gestiona ese hospital, diciendo a sus directivos que había que ganar más dinero. ¿Y cómo había que ganar más dinero? Bueno, pues rechazando a enfermos poco rentables o engordando las listas de espera. Luego fuimos conociendo más cosas, las órdenes, por ejemplo, para reutilizar material sanitario de un solo uso, el despido de algunos directivos que se quejaron por este tipo de prácticas. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dijo en ese momento el gobierno madrileño que se iba a reunir con los jefes de Ribera Salud, y ayer aquí, en la ventana de Madrid, dio ya una nueva versión acerca de cómo interpreta lo que en realidad ha pasado. Hablasteis con la consejera de Sanidad y dijo que cuando el CEO de Ribera Salud pedía discriminar pacientes según rentabilidad, dijo que solo estaba haciendo un comentario, que no era exactamente una orden, que no hubo órdenes, que era una voluntad, un comentario. Sí, insiste la consejera de Sanidad en que nunca hubo una orden como tal. Primero, porque se cree la palabra del máximo responsable de Ribera Salud, y segundo, porque resta importancia a lo que escuchamos todos en boca del CEO del Hospital de Torrejón. El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer, y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen, pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo. Un comentario del CEO del hospital que, según Fátima Matute, no llegó a los trabajadores. Obvia la consejera de Sanidad madrileña que 250 trabajadores habían firmado en mayo un comunicado denunciando presiones para priorizar pacientes rentables. A estos trabajadores, les pide pruebas. Si tenemos pruebas reales, siguiendo un método y desde luego una coherencia, ¿actuaríamos? La Comunidad de Madrid es transparente, se desnuda, llegó a decir Matute, pero no va a publicar, como sí hacía antes, las actas de las reuniones con los grupos sanitarios o las auditorías a los hospitales. No sé por qué se publicaban, no es por tema de ocultar, es que no estamos obligados a publicarlo. De oficio no, como tuviéramos que publicar toda la documentación que se mueve en la Comunidad de Madrid, es que no tendríamos personal para hacerlo, y eso no quiere decir que seamos opacos. Esto nos permitiría saber, por ejemplo, qué es lo que reivindican los grupos sanitarios en esas reuniones, qué es lo que acepta o qué es lo que rechaza la Consejería de Sanidad, pero no se van a hacer públicas. Matute tampoco dio un argumento sólido para justificar su decisión. Torija, gracias. Hasta luego. Claro, es que el argumento, si tuviéramos, Aroca, que publicar todas las actas, todas las reuniones que mantenemos, estamos hablando de un hospital público gestionado por una empresa privada a la que la Comunidad de Madrid, y si estuviéramos hablando de otra comunidad, la comunidad que fuera, inyecta dinero para su rentabilidad. Yo creo que lo que hemos escuchado y lo que se ve cuando uno frecuenta este tipo de hospitales no es ni más ni menos que el perfil exacto de lo que significa la entrega por parte de lo público a lo privado en las condiciones que sabemos, en este caso pongamos que de Madrid. Efectivamente se ha producido un desnudo integral para que todos veamos en qué consiste esa famosa colaboración público-privada. Significa que hay dinero público que se destina a la sanidad privada, y la sanidad privada, con el dinero que le llega, lo que hace es ganar dinero en detrimento de la salud de todos nosotros. Eso es lo verdaderamente problemático, y ese es el perfil de este sistema, que además tiene antecedentes históricos, porque lo ha tenido en la Comunitat Valenciana. Ahí empezó. Ahí empezó. Por tanto, no estamos hablando ante nada nuevo. Lo que tienen que explicar las autoridades sanitarias y políticas de Madrid es que por qué piensan que este sistema es mejor para los madrileños o en otras comunidades autónomas para los ciudadanos de cada sitio. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos, si hay una, diatriba entre sanidad pública y sanidad privada, la sanidad pública tiene que estar nutrida de nuestros impuestos, y luego estará la sanidad privada para el que quiera optar por sanidad privada y se la pueda pagar, y por tanto será el negocio legítimo de aquellos que dediquen sus esfuerzos y su ingenio a la sanidad privada. Ahora, lo que no puede ser es que el dinero público que pagamos todos los contribuyentes se destina a la sanidad privada, porque nos puede ocurrir como lo que hemos visto, este desnudo integral donde confiesan lo obvio, y es que los empresarios de la sanidad privada lo que están es para ganar dinero. Pablo.
Todo es sanidad pública. Yo creo que hay que matizar eso. Es decir, estos hospitales también son sanidad pública. Lo que pasa es que en su momento determinado se ha decidido que la gestión del hospital sea con una empresa privada. Pero es sanidad pública y, por tanto, no se puede definir como tal el sanidad privada. El por qué se decide ese modelo para determinados hospitales es porque, bueno, hace ya muchos años, porque realmente arrastramos esto desde hace casi 2 décadas en algunos hospitales de Madrid, es porque se considera que puede ser más eficiente la gestión. Yo soy usuario de alguno de estos hospitales, o lo he sido, mejor dicho, en la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo. Creo que muchos periodistas lo somos porque es un hospital de referencia para los periodistas de Madrid, y la gestión de ese hospital es muy buena. Y es una gestión privada de un hospital público, por decirlo así. El problema que tiene la Comunidad de Madrid con esto, y creo que haciendo referencia a la entrevista de ayer, podemos percibir que la consejera aquí estuvo un poquito más tranquila, porque la consejera, la presidenta también, evidentemente, en los últimos días han denotado mucho nerviosismo, y es lógico. Porque los audios, la conversación que se da a conocer es gravísimo, y esto por lo menos ellas lo han dicho desde el primer momento, y eso lo han reconocido. Pero es cierto que ese nerviosismo que denotaban, yo creo que tenía que ver con el hecho de ser conscientes de que aquí se podía poner en juego no solamente la gestión de toda la sanidad, aunque fuera un único hospital, sino que eso era un problema, y es un problema político para la Comunidad de Madrid. Pero una pregunta muy corta, Pablo, solamente, pues no te quería interrumpir. ¿Qué se puede hacer en la sanidad pública que no se puede hacer en la privada? No es que se puede hacer, sino que... Pero al revés, quiero decir. O sea, ¿qué se puede hacer en la sanidad privada que no se puede hacer en la pública? ¿Por qué es mejor la gestión privada que la pública? O sea, ¿por qué no es mejor? Antes hemos estado hablando de los médicos. O sea, ¿por qué no es mejor pagarle a los médicos un salario justo en función de sus responsabilidades, de su preparación, de su experiencia, para que desempeñen correctamente en la pública su trabajo y que no se tengan que ir a la privada? El problema es que hay una especie de conspiración para que todos acabemos en la privada. No debe haber conspiración, y no tenemos que acabar todos en la privada, porque, insisto, esto es sanidad pública. Pero estoy de acuerdo en que la pregunta que tú haces es la pregunta, y la respuesta también la tiene que dar la Comunidad de Madrid. Y creo que precisamente lo que escuchábamos y lo que hablábamos de la consejera en la entrevista ayer es que hay una forma fácil de explicar a los ciudadanos si ese modelo de gestión privada en algunos hospitales es positivo y es rentable. Y es precisamente hacer públicas las auditorías. Claro, es que eso sería fundamental. ¿Pero rentable para quién? Para el sistema público, para la propia administración pública. Claro. Se supone que eso es lo que ellos han dicho siempre, y por eso se mantiene. Entonces, si eso es verdad, si ellos están convencidos, por ejemplo, la consejera lleva días diciendo que en las auditorías que se han hecho, listas de espera, listas de pruebas diagnósticas en este hospital en concreto, son mejores que la media del resto de la comunidad. Si eso es verdad, y el resto de la auditoría que has hecho la semana pasada con 2 equipos de auditores específicos para ver que todo se está haciendo bien, y vas a los medios de comunicación a decir todo se está haciendo bien en este hospital, pues públicalo. No digo yo que de repente saques todas las auditorías de un montón de años, pero por lo menos esta en concreto, públicalo, sé transparente, porque va en beneficio de ello. Hablar de rentabilidad aplicada a la sanidad pública creo que es un error. Ignacio. Creo que rentabilidad se debe de predicar, y se predica de la sanidad privada, y eso es lo que algunos contestamos. Ignacio. Yo creo que aquí hay una contradicción evidente de la consejera cuando dice eso de somos muy transparentes y por eso hemos hecho opaco un informe que antes publicábamos. Pues mira, es justo la definición de opacidad, hacer opaco algo que antes era transparente. Y luego esta idea tan marciana de no, era una reflexión y no una orden. Pero hombre, es que el criterio del CEO en una reunión con los directivos, obviamente el CEO era lo bastante inteligente como para no poner esa orden por escrito, porque sabe que estaba poniendo una orden que, en fin, cuando se ha conocido le ha costado la dimisión. Pero evidentemente en cualquier reunión de directivos, si el máximo jefe dice un deseo o una intención, los demás lo entienden, ¿eh? Voluntad, dice voluntad. O la voluntad, bueno, pues peor todavía. Cuando un jefe expresa la voluntad es lo que te es gustaría que ocurriera, y entonces normalmente ocurre en las empresas. Y luego el problema de fondo para mí está en el modelo que tienen este tipo de hospitales, porque es que está pensado para, incluso desde un punto de vista capitalista, los incentivos están mal colocados. Estos hospitales cobran por 2 vías. Una es por la cápita, que es atender a los pacientes que están en su territorio. Y eso da igual si se ponen malos más o menos, tú cobras lo mismo. Y luego hay un pago extra por cada paciente de fuera de ese territorio que va a tu hospital. ¿Cuál es la trampa? En tiempos de Esperanza Aguirre, que esto viene de hace mucho tiempo, aprobó algo que en mi opinión fue un absoluto disparate, que es el distrito único. Tú puedes ir a cualquier hospital que te plazca. Si te da por ir a uno que está a 50 kilómetros de domicilio, también te tienen que atender, y da igual donde vayas. Y luego a la hora de cobrar mantuvo 2 criterios. No, yo atiendo
según lo que opero, o según los que atiendo, o según las urgencias que evacúo, y al mismo tiempo cobro un tanto por el territorio que en realidad no administro, porque evidentemente mucha de esa gente se va a otro sitio. En teoría, cuando un paciente de la zona de Torrejón se va a la Jiménez Díaz, luego se le descuenta. En la práctica no es así. En la práctica no es así, y al final se genera este incentivo en el cual pues acabas poniendo a los hospitales, Ignacio, a decir este paciente es rentable y este no. Pero Ignacio, no. Estamos hablando entonces de rentabilidad económica. Evidente, y es un abuso.